Bien, queridos amigos, gracias por continuar frente a sus televisores y gracias a todos aquellos que se están incorporando, que han llegado un poco tarde a la cita que tenemos todos los sábados aquí en Debate Jurídico. En el día de hoy hablando de derecho administrativo, sobre las nuevas leyes, sobre los principios que rigen ese principio, de qué manera se está consolidando la carrera administrativa y de qué manera se ha ido funcionando. O sea, el Ministerio de Administración, que requiero también, yo diría que refrendar lo que tú has expresado, la bendición más grande que le ha podido pasar a este país es que un hombre como Ramón Ventura Camejo esté dirigiendo ese Ministerio de Administración y Personal. De Administración Pública. Administración Pública. La antigua Oficina Nacional de Administración y Personal, que era la ONAP. Exacto, se llamaba ONAP antes, ahora pasó a ser el Ministerio. Es un hombre con una amplísima capacidad de trabajo, inteligencia, pero serio. Y no es fácil la revolución que está generando. Lo ha ido haciendo poco a poco, con mucha inteligencia y mucho tacto. Hay que hacer un reconocimiento especial. Pero para una institución naciente y con una norma nueva, como yo creo que es mejor que Ventura Camejo no podía haber. Era la persona ideal para el tiempo de la reforma. No, porque es que va a actuar por el librito. Es una persona que tiene ese tipo de vocación y además es honesto frente a sí mismo. Y quedábamos hablando de la situación de la organización. Tú hablabas de la necesidad de una ley de organización de la administración pública. Háblanos de eso. Sí, fíjate, el estatuto actualmente vigente data de la tiranía, una ley técnicamente muy depurada, muy buena, pero para un estado de hace 60 años. Es obvio que ya en el contexto de los avances que hemos tenido a nivel de la democracia, de la incorporación de tantas ideas de carácter participativo del ciudadano como protagonista, es obvio que se imponía la necesidad de una nueva dimensión de esa administración y además, sobre todo, de buscar una racionalidad en el funcionamiento. Fíjate, tenemos lo que llamamos la administración central del Estado, es decir, son los órganos de alcance nacional, los ministerios, las direcciones generales, que son órganos desconcentrados, en la que la relación se da en base al principio de la jerarquía, es la relación clave y tradicional. Pero al margen de eso, la Constitución, que ha consagrado y ha constitucionalizado la jerarquía como uno de los principios constitucionales básicos, también ha incorporado la importancia de que aquellos organismos autónomos y descentralizados que a veces se creen islas aisladas, totalmente separadas del Estado, como si fuesen algo que pudieran andar a la libre, estén sujetas a una racionalidad. Y es que tienen que estar, todos y cada uno de los organismos autónomos tienen que estar precisamente adscritos o sometido a la supervigilancia o tutela administrativa, como llaman los profesores franceses, a esa relación de la administración central con los órganos descentralizados funcionalmente. Y le corresponde a los ministerios velar y dar seguimiento y aprobar también las políticas públicas que deben implementar esos organismos autónomos y estar permanentemente en vigilancia de un control que le corresponde respecto de esos organismos que se dicen autónomos y que muchas veces son generadores de muchas piedras de escándalo en el funcionamiento de la administración. Esta ley está consagrando el borrador, el anteproyecto, que deberá estar ya en las cámaras quizás a finales de este mes de abril, estructura un conjunto de principios que son comunes a todo el funcionamiento de la organización de la administración, establece cuáles son los órganos que integran la administración central desde la más alta jerarquía administrativa, que es la del presidente de la República. Se introduce una noción que figura en la nueva Constitución a fin de darle una coordinación al funcionamiento de todo el aparato administrativo del Estado, del más alto nivel, como es el Consejo de Ministros, donde deben adoptarse donde el presidente de la República, con la asistencia de sus ministros, adopta las grandes decisiones de política pública y evita también la dispersión y los posibles choques y roces de las decisiones administrativas que se dan en un contexto donde cada uno anda por su lado.
en el siglo XXI no es posible manejar un Estado de manera aislada, sino que existe la necesidad de que el presidente, en reunión con su Consejo de Ministros, tracen los grandes lineamientos del funcionamiento de la administración. Pues bien, esta figura del Consejo de Ministros, sus atribuciones desagregadas, porque en la Constitución hay unas competencias básicas, que quién se encarga de la coordinación de ese ministerio, etcétera. Esas disposiciones básicas están estructuradas allí. Por igual, se establece en lo que es el régimen de las atribuciones comunes de todos los ministerios, el conjunto detallado, al margen de las competencias y prerrogativas específicas que tenga cada uno de los ministerios del país. Hay unas competencias que son generales y comunes a ella. Y además se reglamenta la figura de los viceministerios. Se hace mucho hincapié en la importancia de que los ministerios se correspondan con funciones básicas, de manera que no hayan 20.000 viceministros, ni mucho menos, sino que tienen que corresponderse con competencias sustantivas importantes del ministerio que para una marcha armónica y más eficiente puedan dar lugar. De manera que se hace un gran logro con ese detalle que está previsto desde el anteproyecto. Además, se genera la figura de los gabinetes ministeriales. Así como hablamos de la necesidad de una coordinación a nivel del gobierno, en sentido general, tiene que haber también una coordinación a nivel de los ministerios como cabeza de sector, porque cada ministerio es un sector de la administración que está integrado por órganos que le están desconcentrados, como son las direcciones generales, pero también está conformado por aquellos organismos autónomos que están sometidos a su tutela. Entonces, esa labor también debe realizarse dentro de un marco de cierta colegiabilidad, a los fines de una mejor coordinación y un mejor funcionamiento de la administración. Otro detalle es también, que no está detallado en la actual Ley Orgánica de Secretaría de Estado, es el de las relaciones interadministrativas, las relaciones entre los ministerios y los organismos autónomos que señalábamos que le están adscritos o que están sometidos a su tutela. Se desagregan el conjunto de las atribuciones en que consiste la tutela administrativa, es decir, los poderes que tiene el ministro cabeza de sector sobre esos organismos autónomos que le están adscritos. Insisto, esto no tenía ningún tipo de precedentes. Además, por igual se recogen las reglas básicas en materia de descentralización territorial. El caso básico de los municipios como administración local tienen un régimen constitucional, de manera que la relación administrativa que se produce en el contexto de un Estado unitario, como proclama la propia Constitución, que somos nosotros, la relación que se da entre administración central, entre el titular del Poder Ejecutivo y los ministerios como cabeza de sectores y los municipios es una relación sui generis que viene determinada precisamente por la Constitución y que está en función del origen democrático de las autoridades de esos entes descentralizados territorialmente, que son los municipios, que son escogidos por elección popular, tanto su estructura fiscalizadora y normativa como también su estructura ejecutiva. Si me refiero a lo que llamamos el Consejo de Edilicio, el Consejo de Regidores y la Alcaldía, que es el régimen administrativo. De manera que se contienen también otras disposiciones que tienen que ver con la flexibilización del funcionamiento de la administración, lo que es la delegación de competencias, lo que es la delegación de firmas. Por ejemplo, tú que te encuentras en un ministerio donde hay que firmar masivamente cantidad de documentos, pero bueno, tú tienes unos auxiliares que son los subdirectores, en los cuales tú puedes delegar la firma de determinados documentos o puedes delegarle la competencia sustantiva en determinadas materias, en lo que tiene que ver con trámites de autorizaciones, residencias, permisos, etcétera, las múltiples servicios públicos que están a cargo de la Dirección de Migración, pero así con otras direcciones y otras. Se tiende a darle una flexibilidad de cosas que en la práctica nosotros los hacemos, sí, pero que desde el punto de vista del rigor del derecho administrativo, su legalidad sería un poco dudosa. Precaria, es decir, sí, todo el tema, muchas veces vemos un documento firmado firmado de orden, ¿no? Entonces, con la flexibilización, con la introducción de esta figura de la delegación de firma y la delegación misma de competencias de un órgano superior a un órgano o funcionario subordinado, entonces se genera, ¿no?, una mejor agilización y canalización del funcionamiento de la administración. De manera que es una ley muy, muy importante, a grosso modo he enumerado, pero se trata de una iniciativa muy importante en la que, insisto, quiero
resaltar y unirme a ese reconocimiento al ministro Ventura Camejo, que ha hecho unos esfuerzos desde hace varios años importantísimos a los fines de que se logre esto que ya es casi una realidad, que es lo que o que será, ¿no?, el proyecto de ley general de la administración del Estado. Sí, bueno, Olivo, una de las cosas, tú hablabas del Consejo de Ministros. Una de las tareas pendientes que quedó en la reforma constitucional, porque tú sabes que hemos ido avanzando gradualmente. Esta reforma es muy importante porque se crea el Tribunal Constitucional. Sí. Esta reforma, al mismo tiempo que crea el Tribunal Constitucional, pues desjudicializa, vamos a decir, el tratamiento del tema constitucional. O sea, la Suprema Corte de Justicia lo suyo. Ya tú sabes todos los debates que han habido y por ahí no me voy. Pero indudablemente estamos en el preámbulo de una revolución en el ámbito de la administración pública. Claro, y de sus controles jurisdiccionales. Exactamente. Entonces, pero quedó pendiente la tarea de la creación de un Consejo de Estado. Porque el Consejo de Estado, que no es el que los amigos conocen del año 63, claro, es un tribunal para una especie de Suprema Corte de Justicia, vamos a decir, del ámbito de la administración. Pero todavía prevalece en el ámbito de la administración pública la dualidad del Poder Judicial de seguir controlando aspectos de la administración pública como Corte de Casación. Es una deuda que la sociedad dominicana o que la Constitución dominicana tiene pendiente, yo digo todavía. Sí. ¿Qué tú opinas? ¿Tú crees que se hace necesario? Porque yo siempre, incluso en la reforma, yo fui de los partidarios de que se creara el Consejo de Estado. Bueno, ahí tuvimos pequeñas diferencias, ¿no? Sí. Porque en realidad, aunque no como en forma del Consejo de Estado, en realidad la propuesta original del proyecto de constitución del presidente Fernández tenía la tendencia hacia crear una jurisdicción administrativa fuera del Poder Judicial, como es la jurisdicción electoral, como quedó la jurisdicción electoral. En realidad, al final, quedó como una jurisdicción especializada, pero dentro del Poder Judicial y con un vínculo con el más alto órgano del Poder Judicial, que es la Suprema Corte de Justicia. Pero es importante que tú pongas el tema del Consejo de Estado. Pero eso no es, porque fíjate, te lo digo porque yo recuerdo al presidente Fernández debatiendo el tema del nombramiento del registrador de títulos del Distrito Nacional. Claro. Cuando se creó el conflicto de que era de la ley de la jurisdicción Suprema, etcétera. Pero además debatiendo el tema de que hasta qué punto la Suprema Corte de Justicia tiene competencia para derogar un decreto o dictar reglamentos de aplicación de la ley. Sí, es un temita muy interesante que yo creo que es una deuda pendiente, pero vamos a conversar sobre las diferencias que podamos tener al respecto y sobre la importancia de este tema en el próximo segmento. Perfecto. Mientras les pedimos a ustedes, queridos amigos, que por favor no se vayan. Así como ustedes lo ven, estamos hablando de los fundamentos institucionales del Estado dominicano. Eso nos compete a todos.